El Poder Judicial contuvo la respiración. Dejado morir en una isla desierta. Lo ocurrido en el episodio 93 del Poder Judicial. Después de salir del hospital, Tue fue a casa, examinó los archivos anteriores y ayudó a Eren. Dijo que tuvo que mirar a su padre desde una perspectiva diferente cuando le preguntó: ¿podría la persona que busca ser un sicario en lugar de un asesino en serie? Nebzat mató a Oktay. Nebzat, quien secuestró a Oktay, no hizo lo que le dijeron a pesar de que Yelith dijo: deja a Oktay, y mató a Oktay para evitar ser descubierto. Osman, que dijo que ayudaría a su antiguo amor Zumrud a matar a su marido, preparó un veneno. Rafet fue a ver a Bulent Ksmetov y se presentó con las palabras: escuché que usted me estaba buscando, no se moleste, señor Bulent, iré a verlo yo mismo. Kismetov preguntó: ¿quién te persiguió? Rafet dijo: mi única preocupación es el dinero, trabajaré para quien me lo dé. Rafet dijo que trabajaba para Yekta por dinero. Eren compartió la información que obtuvo con el fiscal de Iklal. Informó a Iklal que quería examinar las cuentas bancarias de los sospechosos. Meral, cuyo hijo fue asesinado hace 20 años, acudió al juzgado para reunirse con Ilgaz. Al explicarlo todo, Meral le dijo a Ilgaz que su hija Yelith había matado a su hermano y a su tía, con las palabras: lo más duro para una madre es perder a su hijo, y no quiso que su declaración quedara registrada. Ceylin, que tomó medidas para salvar a Nar, llegó a Dylan. No puedes escapar de la policía toda tu vida, si te entregas voluntariamente tu sentencia será aligerada. Hay que contarles todo. Pensando en lo que dijo Ceylin, Dylan aceptó su oferta. El asistente de Oktay llamó a Ilgaz y le dijo: el señor Oktay le dejó una caja. Ilgaz se dirigió a la dirección indicada para recoger la caja. Bulent Metov llamó a Yekta y lo invitó a cenar: encontré una manera de deshacerme del fiscal de Iklal. Yekta se sintió obligado y aceptó la oferta. Merdan Dede fue a la parada de taxis y preguntó por el estado de Osman. El oficial de parada dijo que Osman no había llegado a la parada desde hacía un tiempo. Al regresar a casa, Merdan registró la habitación de Osman. Encontró veneno en la caja. Fue a tomar la caja que dejó Oktay. Ceylin también visitó a su marido pero no pudo encontrarlo en su habitación. Llamó y preguntó dónde estaba. Melis llevó a Ilgaz a la habitación de Oktay, le mostró dónde estaba la caja y salió. En la caja se encontró un cuchillo para pan. Ilgaz preguntó dónde estaba Oktay y supo que se había ido al extranjero. Ilgaz llamó a Eren y le preguntó: ¿no estaba la policía detrás de Oktay? Cuando recibió la respuesta les pidió que lo comprobaran. Eren le informó a Ilgaz que Oktay había escapado. Justo cuando Ilgaz estaba a punto de subir a su coche, cayó al suelo tras ser golpeado por detrás. Nebzat y su hombre metieron a Ilgaz en el maletero de un coche. Osman puso el veneno que preparó entre las medicinas de la esposa de Zumrud. Después de la declaración de Dylan, Ceylin compartió con Yekta que no había ningún obstáculo para la liberación de prisión de Nar. Merkan, que estaba esperando después de la escuela, comenzó a llorar cuando su padre no llegó. Su maestra llamó a Ceylin y le informó. Ceylin, que abandonó la audiencia, intentó localizar a Ilgaz. Ceylin recogió a Merkan de la escuela y llevó a su hija a la piscina. Tiempo de confesión para Yekta. Yekta, que se reunió con Bulent Ksmetov para cenar, sin saber lo que le sucedería, empezó a sospechar algo. A Yekta, que quería comer y levantarse de la mesa, se le impidió. Kismetov pidió a Yekta que le contara todo y dijo: es hora de que Yekta confiese. Atrapado en un rincón, Yekta no sabía qué hacer. Yekta, que fue golpeado por los hombres de Ksmetov, fue metido en un coche y luego abandonado en un rincón. Resultó que Iklal, Yekta y Rafet actuaron juntos para enviar a Ksmetov a prisión. Gran prisa en el tribunal. Eren, que no pudo localizar a Ilgaz, fue a la habitación de Iklal y le explicó la última situación. F, implicado en el incidente, se ofreció a obtener la aprobación de la Fiscalía General e iniciar el seguimiento telefónico. Se inició una gran avalancha en el juzgado y en la comisaría. Los equipos actuaron hacia el último lugar donde fue Ilgaz. Osman aprendió todo. Osman fue en secreto a la habitación de Zumrud y comenzó a esperar a Zumrud, sin saber lo que le sucedería. Zumrud entró en la habitación, llamó a su novio y le contó lo sucedido. Osman también se sorprendió al escuchar lo que se dijo. Pidió cuentas a Zumrud. El guardia de seguridad de la casa echó a Osman.
Merdan Dede ayudó a Osman a regresar a casa. No quiero morir. Ilgaz, que recobró el sentido, trató de entender dónde estaba con las manos y los pies atados. Al ver a Nebzat frente a él, Ilgaz preguntó ¿quién eres? La respuesta de Nebzat fue, sí, señor fiscal, ¿cómo le gustaría morir? Ilgaz dijo, tú eres esa persona, matas a la gente de la forma en que quieren morir. No eres un asesino en serie, eres un sicario. Él respondió, Yeliz también te contrató. Nebzat repitió, ¿cómo quieres morir? Ilgaz respondió, no lo sé porque no quiero morir. Ilgaz dejó el cuchillo en la oficina. El equipo fue a la última ubicación de Ilgaz y registró la habitación de Oktay. Eren encontró un cuchillo envuelto en papel en la caja fuerte. Yeliz abrió la caja que recibió y dentro había una figura de elefante. Posteriormente se incluyeron imágenes de Ilgaz. En las pantallas se reflejaron los momentos en que Ilgaz, al darse cuenta de que lo seguían mientras se dirigía a la oficina de Oktay, tomó la caja y dejó el cuchillo en la oficina. El equipo persigue a Ilgaz. El equipo de investigación de la escena del crimen determinó que el auto de Ilgaz estaba en el estacionamiento e inmediatamente comenzó a investigar. El equipo vio las imágenes de Ilgaz entrando al estacionamiento. Detectó el siguiente vehículo. Nebzat volvió a preguntar a Ilgaz cómo quería morir. Luego charló con Ilgaz. Nebzat contó su propia historia, mi padre era carnicero, fue el primero que me dio el cuchillo. Me enseñó a sacrificar al animal acariciándolo sin asustarlo. Luego estudié y me convertí en oficial y encontré la profesión. Mi padre lo llamó y le dijo, mata a tu tío. No rompí la palabra de mi padre, maté a mi tío. No me molesté en absoluto, pero luego me pillaron y me metieron en la cárcel. Dentro había un hombre, lo estaban aplastando. Resolví el problema y luego alguien vino a enterarse. Como resultado, me establecí una rutina. Como resultado, estoy aquí. Ceylin atacó a Yeliz. Yeliz, que acudió a la comisaría para declarar, fue atacada por Ceylin. Depende de Eren calmar a Ceylin. Iklal intentó apoyar a Ceylin, quien rompió a llorar. Yeliz, quien fue interrogada, negó las acusaciones. ¿Dónde está Ilgaz? Ceylin, que cooperó con el equipo, entró en la habitación donde estaba Yeliz y preguntó dónde estaba Ilgaz. Yeliz respondió, dame el cuchillo y te lo diré. Ceylin llevó el cuchillo al abogado de Yeliz y supo la ubicación de Ilgaz. Los equipos allanaron la granja donde se encontraba Nebzat y encontraron el cuerpo de Oktay. No se pudo localizar a Ilgaz. Ceylin, que encontró la corbata de Ilgaz, sufrió un ataque de nervios. Nebzat y su hombre llevaron a Ilgaz a la orilla del mar. Lo dejó allí con las manos atadas.